Bueno, pues voy saludando por ahora. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa, buenas noches en Asia. Hay pocas personas conectadas en Asia, pero hay algunos sábado en la noche que están conectados para escuchar este webinar. En Latinoamérica veo de muchos países. Estamos desde, bueno, yo estoy de gusto, Diego, estoy desde México, pero tenemos mucha gente conectada desde Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. ¿Qué país me falta? Creo que desde Colombia también hay mucha gente conectada hoy. Tenemos un grupo grande, esperamos tener todos, se registraron más o menos 500 personas, así que esperamos que todos se conecten. Y muchas gracias a todos por unirse a este webinar. Hemos tenido diferentes eventos parecidos, webinars online con los doctores Íñigo de Felipe, con los doctores Adrián Gaspar, separadamente, pero creo que es la primera vez que tenemos uno oficial para toda Latinoamérica. Hemos tenido eventos separados para diferentes distribuidores en la región, pero es muy bueno poder hoy por fin tener uno para toda Latinoamérica oficialmente en español. Entonces, qué bueno que pues por fin vamos a tener este evento, aunque a tarde del sur, pero tenemos también el equipo de Exocobayo conectado para comentarles este año, esta parte del otro año también, el 2025, vamos a estar participando en muchos eventos pues por todo el mundo, como ustedes ya conocen. Así que esperamos que ustedes se puedan unir a todos los eventos presenciales en las diferentes partes del mundo, a los doctores de Latinoamérica que usualmente van al IMCAS de París, a la IMWC de Mónaco. Esperamos verlos allá todos, estamos preparando grandes cosas. Así que, bueno, espero que todos se puedan conectar, participar allá en los eventos y los que tendremos online, como este tipo de webinars también. Desde el próximo año vamos a intentar tener más de estos eventos. Entonces, bueno, creo que ya tenemos un buen grupo de doctores conectados, más o menos 125. Estamos dando un poco más de tiempo, pero quiero comentarles hoy un poco sobre el evento, cómo va a funcionar nuestro webinar para Latinoamérica. Está escrito en español, pero el idioma oficial del evento está escrito en inglés, la imagen que están viendo, pero el idioma oficial del evento es en español. Vamos a tener al doctor Íñigo de Felipe. El doctor Íñigo de Felipe es español, pero hoy se conecta desde Inglaterra, desde Londres. Ustedes creo que ya la mayoría lo conocen. Es experto en el área del cabello, pero sin embargo, recientemente nos ha venido, digamos, mostrando excelentes casos con el tema de la piel. Así que ustedes van a ver muy buenos casos hoy también, no solamente de pelo, sino también para piel. El doctor Íñigo de Felipe pues tiene sus clínicas y está entre Londres e Inglaterra, entre Londres e Inglaterra y entre España, creo que en Barcelona y en Madrid. Así que bueno, vamos a tener al doctor Íñigo de Felipe y luego al doctor Adrián Gaspar, que también está moviéndose entre dos ciudades. Tengo entendido que está entre Miami y entre Buenos Aires, en Argentina. Y él se va a enfocar en el tema de la ginecología, que es el título de su presentación, Exosomas en Ginecología, Volver al Futuro. Y él es especializado en medicina para la longevidad saludable, y pionero y desarrollador de técnicas láser para rejuvenecimiento vaginal. Entonces, vamos a tocar, digamos, los tres temas hoy: de cabello, de piel y de el tema de rejuvenecimiento vaginal. Entonces, bueno, yo creo que vamos a empezar de una vez. Vamos a dar la bienvenida al doctor Íñigo de Felipe. El título de su presentación es ESI de Exocobayo, la ciencia detrás del tratamiento de vitiligo, la alopecia, el melasma y las cicatrices de acné. Buenas tardes en Europa, doctor Íñigo. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente, yo creo que Diego, has introducido muy bien las razones por las que yo presento sobre todo casos dermatológicos. Y es que yo soy un dermatólogo y aunque hago mucha medicina, pues fundamentalmente me llegan pacientes de dermatología. Y aunque soy un dermatólogo general, me formé en la Universidad de Navarra. Luego pasé un tiempo en alguna otra institución, pero bueno, básicamente hice la especialidad aquí. Y siempre me ha gustado hacer dermatología general, pero tenemos muchísima demanda eh, de a ver, me ha salido un mensaje con respecto a, parece que podría haber cambiado a otro idioma, actualizar, no hago nada, ¿verdad? Yo sigo con esto.
Digo, todo correcto ahora, ¿no? ¿Se me oye bien? Sí, doctor Diego, le escuchamos perfectamente. Vale. Entonces, hacemos mucha tricología y lo que yo voy a presentar ahora es un compendio, aunque muchos de estos casos ya los habrán visto en el pasado porque los suelo presentar en otros congresos, pero bueno, voy a intentar hacer un viaje, un recorrido desde el comienzo de lo que son los exosomas hasta todas las aplicaciones que tienen. Vamos a compartir entonces la pantalla. Eh, de acuerdo. Está compartida ahora, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Mi punto de partida es esta paciente. Esta paciente fue sometida a un lipofilia, a un trasplante de grasa. Y una de las cosas que siempre se han observado, todas aquellas personas que hacen trasplante de grasa, es un cambio en lo que llamamos la textura de la piel o el aspecto. Si nosotros hacemos una biopsia de por qué esta mujer ha mejorado tanto haciéndose un trasplante de grasa, resulta que lo que observamos ahí entre la imagen A, que es antes del tratamiento, la imagen B, después de haber trasplantado adipocitos y células madre adipocitarias, vemos que hay una recuperación muy importante de las fibras elásticas de la dermis más superficial, de la dermis papilar, que no tiene explicación simplemente si el efecto de la grasa fuese el de relleno. Esto es una de las primeras cosas que los expertos en trasplante de grasa se dieron cuenta. ¿Cómo puede ser que mejore la piel, o mejor dicho, la dermis, si resulta que la grasa ha sido inyectada, ha sido insertada en la hipodermis, a varios milímetros de profundidad? Esto no tiene ningún sentido, a no ser que exista alguna señal paracrina, algún mensaje que sea enviado por estas células, ¿vale? Entonces, como se conocía ya de antaño el efecto beneficioso de los adipocitos y de las células madre adipocitarias, una de las cosas que se hizo fue, bueno, vamos a sacar las células y vamos a cultivarlas previamente para que una vez las inyectemos tengamos una mayor cantidad. Y en esos experimentos se dieron cuenta algunos expertos, que saben mucho más que yo, que aunque yo no traslade las células madre mesenquimales de la grasa, si yo cojo ese líquido, esa sopa donde van nadando, donde van flotando, resulta que el efecto es el mismo. Y así es como se dieron cuenta de que el 80% de las propiedades regenerativas de células madre trasplantadas vienen de sus señales paracrinas, no vienen realmente de las células. Y en esa teoría, en esa realidad que se encontró, se suponía que los exosomas podían tener este efecto. Bueno, ¿qué es un exosoma? Bueno, pues un exosoma, en el tiempo en que se descubrió que podían ser responsables de este efecto regenerativo de las células mesenquimales, pues un exosoma era una vesícula extracelular que no se sabía para qué servía. Se decía, bueno, esto seguramente es para poder eliminar basura de las células, porque hay tantos exosomas que debe ser pues, productos de desecho. Lo que pasa es que en el año 2007, un grupo liderado por Jan Luetval, un gran alergólogo, un especialista en biología molecular, descubrió que los exosomas no contenían simplemente desechos, contenían grandes cantidades de microRNA que modifican las proteínas que se pueden ir sintetizando en las células. Y finalmente, en el año 2009, fue cuando se dieron cuenta de que los exosomas eran la parte responsable de la regeneración celular, cuando se usaban en medicina regenerativa. Es, de hecho, uno de estos artículos donde indagan cuál es realmente el papel, cuál es la función de estos exosomas. Y dice lo siguiente: cuando se usan células madre mesenquimales o exosomas derivados de células madre mesenquimales en la isquemia del miocardio, resulta que hemos encontrado que estos exosomas de células madre mesenquimales contienen unos microRNAs que son los que modifican los macrófagos. Fíjense qué complicado. Entonces, los microRNAs, en concreto el MIR182, regula la polarización de macrófagos de tal manera que en vez de tener macrófagos que destruyen el tejido, tenemos macrófagos que reconstruyen el tejido conectivo. ¿Y qué es un microRNA? Bueno, pues es un fragmento, aquí lo tienen, que parece como un hairpin, ¿no? En naranja. Tenemos fragmentos de RNA que bloquean la traducción
del RNA mensajero en diferentes proteínas. Los microRNAs son tan interesantes que este año el premio Nobel se ha dado a los descubridores de los mirnas. Bueno, pues los mirnas reciben un número en función de su antigüedad. O sea que el mirna 4 es más antiguo que el mirna 40 y este más antiguo que el mirna 400. Se descubrió este primero, que era el Lin4 RNA, y parece ser que son muy importantes para diferentes funciones. Por ejemplo, si hay mutaciones, podemos incluso tener cánceres. Bueno, existe toda una convención sobre cómo describimos los genes y cómo describimos los mirnas. Por ejemplo, si los mirnas los fabricamos los Homo sapiens, deberían llevar delante las letras H, S y A. Eso significa mirnas de Homo sapiens. Y va en letras minúsculas si estamos hablando de microRNAs y en letras mayúsculas si estamos hablando de los genes. Lo digo para aclararnos. Bueno, un ejemplo de una aplicación práctica de un mirna es el mirna que reduce o que impide que se traduzca el gen del receptor de andrógenos. Se llama el SAMIRNA, que significa Self-Assembled MicroRNA, o sea, un RNA que va, un microRNA que va ensamblado como una especie de cápsula. Bueno, pues este SAMIRNA contiene aquí un Mirna 68 y un Mirna 109, que son los que más reducen la expresión del receptor de andrógenos. Ustedes ven aquí arriba AR, expresión del receptor de andrógeno, y abajo ven cuál es el Mirna más eficaz, más efectivo. Pues ven que es el Mirna 68 y el Mirna 109. Bueno, pues ven, hay unos tipos que utilizan estos Mirnas, ven aquí en rojo la expresión del receptor de andrógenos, y abajo ha desaparecido el rojo porque ya no se expresa, ya no se puede expresar el receptor de andrógenos. Entonces, si nuestros exosomas tuvieran Mirnas 68, no tendríamos receptor para andrógenos, mejoraría mucho el acné, por ejemplo, o mejoraría mucho la alopecia androgenética. Bueno, pues esto se coloca en un producto y se vende como una crema. Los mirnas son muy importantes, de tal manera que hoy en día sabemos que los exosomas de células son los que la Sí. mejoría del efecto regenerativo que tienen las células madre. ¿Cómo? A través de los mirnas, como por ejemplo el MIR 182, esto no es el mirna 68, y el MIR 182, ¿qué es lo que hacen? Estimula, activa, inhibe un receptor que es el TLR4, dejan de ser agresivos. O sea que esta es la secuencia de lo que sabemos hoy. Antiguamente pensábamos, bueno, los adipocitos regeneran tejido. No, señor, son las que producen sus células madre mesenquimales. ¿Cómo? A través de los mirnas. Este es un ejemplo, el MIR 182, que regulan el TLR4, que es un receptor que hay en los macrófagos, con lo cual los macrófagos agresivos se convierten en macrófagos constructivos, que son los que llamamos M2 o M2. Y esto conduce a la reparación del tejido conectivo. Y así es como funciona la biología molecular, así es como funcionan los exosomas. Hay un paralelismo, el ácido poliláctico. Hace muchos años se descubrió que reconstruían el volumen, por eso se le llamaba Newfield. Estas fotos son de hace 20 años. Pues bien, sorprendentemente observaron que al cabo de un año, aunque el poliláctico se había marchado, se producía un incremento en el grosor de la dermis, una gran construcción de tejido conectivo. Bueno, pues cuando nosotros vemos qué pasa con el poliláctico, ven ustedes aquí, al año ha desaparecido. Prácticamente ya no hay poliláctico. Luego, ¿cómo puede ser que el poliláctico que yo inyecto para regenerar tejido conectivo resulta que desaparece? Pues muy bien, muy sencillo. Esta es una imagen 13 meses después. Ven ustedes diferentes tipos de polilácticos, PLLA, PG, etc. Y a la derecha del todo tienen el poliláctico de 6,89 de peso molecular. Esto es el Sculptra. Ya no hay, ustedes no ven bolitas de poliláctico. Sin embargo, ven abajo una fuerte síntesis de colágeno de tipo 3. ¿Por qué? Porque el poliláctico en realidad no es el que estimula la fabricación de colágeno. El poliláctico lo que hace es, y aquí lo pueden ver, convertir macrófagos de tipo 1 en macrófagos de tipo 2. Y estos son los que estimulan a los fibroblastos en su fabricación. Y lo pueden ver a través de este experimento. Fíjense qué interesante. Aquí ven ustedes arriba la tinción del CD80. Estos macrófagos de tipo 1, los macrófagos destructivos. Y abajo ven la tinción CD163. Fíjense cómo, podemos ver en la flecha, los M2 tienen
el CD163, ¿de acuerdo? Entonces, continúo con esta historia. Cuando nosotros conseguimos teñir con CD163, detectamos macrófagos tipo 2. Y pueden ver ustedes aquí, negativo positivo, qué les pasa a los tejidos cuando nosotros damos poliláctico. Bueno, pues que empiezan a expresar los macrófagos su CD163. Hay un viraje y entonces tenemos macrófagos de tipo 2. Y sin embargo, los CD80 disminuyen, es decir, disminuyen los macrófagos destructores. ¿En qué se traduce esto? Pues muy sencillo, en que aumenta la síntesis de colágeno, tanto de tipo 1 como de tipo 3, y esta sería la manera con la que nosotros aplicamos los exosomas, que tienen un efecto muy similar, es decir, convierten macrófagos de tipo 1 en macrófagos de tipo 2, disminuye la inflamación y por lo tanto tenemos este efecto regenerativo. ¿Cómo se colocan los exosomas? Puesto que no son un medicamento, se aplican. Y para aplicar necesitamos agujerear la piel a través de un microneedling, de algún sistema de frecuencia de microagujas, y luego posteriormente se aplican. Esta es la manera que nosotros tenemos para utilizarlo en la piel de la cara. Bueno, cuando empezamos a repasar las diferentes aplicaciones, vemos sobre todo cómo en las cicatrices es tremendamente eficaz, ya que esto regenera, pues vamos a usarlo allá donde lo necesitamos. Esta es una paciente con una cicatriz atrófica y esto es lo que pasa 6 meses después de 4 sesiones. ¿Con qué? Con láser fraccionado, con hialurónico y con exosomas. Lo interesante de este caso es que hemos recuperado la textura, es decir, un tejido cicatricial no tiene anejos, no tiene poros, no tiene glándulas sebáceas, no tiene glándulas sudoríparas. Sin embargo, parece que aquí se ha conseguido producir eso. Un ejemplo similar ocurre aquí. La piel del tronco raramente mejora. Bueno, pues con los exosomas, con que desaparece esa textura peculiar de las cicatrices. Por ejemplo, en trastornos inflamatorios, ¿cuán difícil es tratar un líquen de uñas? Bueno, pues esto es lo que pasa cuando nosotros aplicamos exosomas, en este caso derivados de rosa, de damascena, que activan los exosomas de nuestras células madre mesenquimales y ven cómo hay una recuperación total de la uña normal. Por ejemplo, en la dermatitis seborreica, el efecto es increíble. Las dermatitis seborreicas suelen responder en 2 o 3 días como mucho y desaparecen totalmente. Este es el caso de un paciente que no respondía a otros tratamientos normales. En la rosácea, nosotros hicimos un estudio en la rosácea, voy a saltarme esta parte, puesto que vamos a ir a la parte clínica. ¿De acuerdo? En la rosácea hay muchas alteraciones. Nosotros pensamos que los exosomas de células madre mesenquimales pueden reducir la optimización de PCRs, pueden reducir la inflamación y pueden modificar las citoquinas inflamatorias. En cualquier caso, cuando nosotros utilizamos diferentes parámetros para medir, el IGA o el RASI, esta es la manera de medir el RASI bastante complicada, el IGA es más sencillo, ven ustedes aquí cómo el RASI mide muy bien los cambios, pero bueno, pues nosotros realizamos unos tratamientos donde íbamos a ver qué pasaba cuando aplicábamos exosomas derivados de rosa. Bueno, este es el primer paciente y aquí ven ustedes antes del tratamiento y 3 meses después. Pues parece ser que este caballero ha mejorado mucho. Vamos a ver qué pasa. Esta es una paciente donde no se le aplicaban exosomas, es un tratamiento convencional con IPL y con isotretinoína. Y pueden ver cómo tiene una mejoría después de 4 sesiones. Aquí tenemos otra paciente y otra y otra. Bueno, ¿qué pasa cuando aplicamos exosomas y renunciamos al tratamiento convencional? Pues pasa más o menos lo mismo. Este es un paciente, este es otro, y ven la mejoría de la textura, la reducción de los signos inflamatorios, la reducción incluso de las pápulas en esta rosácea papulopustulosa. Cuando nosotros comparamos qué pasa con el tratamiento convencional, esto es lo que mejora, y aquí en morado pueden ver la comparación. El efecto es prácticamente el mismo. ¿Ven? Morado con exosomas de exocobio, rosa con el tratamiento convencional. ¿Por qué mejora? Pues seguramente por los macrófagos. Vamos a imaginar que lo aplicamos en pacientes que están desesperados, que no tienen pelo. Bueno, pues este es un varón donde se le inyectó células madre junto con exosomas y esto es lo que pasó 8 meses después. Esto está publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology. Bueno, ya que funciona también el pelo, vamos a probarlo y vamos a comparar con otra serie de tratamientos. Entonces nosotros hicimos un estudio donde estamos
estamos todavía incorporando nuevos pacientes con 6 grupos distintos. Primer grupo, pacientes que durante 2 años no tomaron nada, simplemente se les hacía una infiltración con suero para tener un grupo control. Y ya ven cómo se van quedando calvos. Ven abajo también las tricoscopias donde contábamos el número de pelos. Aquí tienen el segundo grupo, que tomaba minoxidilo 5 miligramos, dutasteride 0,5, recibía microinyecciones con una composición de finasterida y minoxidilo, dutasteride y PRP más LEN. Bueno, esto es lo que ocurre, una gran ganancia, sobre todo al principio. Este es el grupo C, donde solo tomaban la medicación, también se produce una ganancia. Y este es el grupo D, solo con las microinyecciones, donde también había un incremento en el pelo. La verdad es que entre los dermatólogos, sobre todo los tricólogos, hay grupos que piensan que las microinyecciones no funcionan, hay gente que piensa que son superiores a la medicación. Esta es la prueba de que funcionan prácticamente igual, si no mejor. El grupo E es el grupo de los exosomas y aquí ven el resultado como hay una gran ganancia de pelo solo con el tratamiento con exosomas a los 6 meses y a los 2 años. Este es también un paciente del grupo E, pero bastante mayor, tiene 52, 53 años. Y ven cómo incluso en edades avanzadas también los exosomas funcionan muy bien. Y este es el grupo F, donde hicieron absolutamente todo. Y ya ven cómo la mejoría es espectacular. El paciente tenía 28 años y la mejoría es impresionante. Entonces, si se ponen todos los datos juntos, ahí tienen los números de pelo por área, medido con el PhotoFinder, y el porcentaje de pelo velloso, de pelo fino. Y pueden observar, por ejemplo, en el grupo A, cómo el vello pasa del 16% al 34%, mientras que en el grupo F, donde hacen todo, pasa del 24% al 5%. Es decir, a medida que pasa el tiempo, si el tratamiento es eficaz, disminuye el porcentaje de vello, o si no es eficaz y es un hipocontrol, el porcentaje va aumentando. Fíjense en los exosomas, pasamos de 18% a 10% de vello. Y aquí lo tienen en una gráfica, se puede ver perfectamente cómo el grupo F, lógicamente, es el que más gana, pero el grupo de los exosomas es tan eficaz como la combinación de tratamiento oral y microinyecciones, solo que tarda un poco más en alcanzar ese resultado. Y aquí tenemos en cuanto al porcentaje de pelo, perdón, el porcentaje de vello. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que los exosomas de células adipocitarias aumentan, fíjense, aumentan el pelo, esto es un estudio en ratones, y se ha podido comprobar que es debido a un incremento en los factores de crecimiento y una disminución en el TGF-beta, en el Transforming Growth Factor. Luego hay explicaciones biológicas de por qué los exosomas tienen este efecto en la alopecia androgenética. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Qué pasa en las mujeres? Pues la alopecia androgenética en las mujeres mejora mucho más si añadimos los exosomas. A la izquierda tienen un caso con exosomas, a la derecha sin exosomas. Por ejemplo, en las alopecias inflamatorias, fíjense aquí en esta mujer que llevaba años sin responder, cuando se le añadieron los exosomas empezó a responder al tratamiento. O, por ejemplo, una fibrosis frontal, una alopecia frontal fibrosante, que no, en teoría, no desarrolla nuevo pelo. Esto es lo que pasó cuando empezamos a inyectar exosomas. Conseguimos una ganancia de pelo. Es posible que fuera porque se solapa un poquito de alopecia androgenética y alopecia frontal fibrosante, pero es sorprendente. La mujer, de hecho, lloraba del resultado tan bueno. Y aquí tenemos otra mujer, otra paciente, después de los exosomas, cómo puede recuperar parcialmente el pelo en una alopecia frontal fibrosante. Y otra cosa muy llamativa, y es que se recupera el color. No solo regeneramos las células madre del folículo, del Golgi o de la papila, sino también a los melanocitos. Esto es muy interesante. No es la primera vez que esto sucede, pero sistemáticamente cuando tratamos a nuestros pacientes con exosomas, el pelo se vuelve más oscuro, los melanocitos se recuperan. Y de hecho, aunque esto está publicado previamente, solo hay un artículo con 14 casos donde el pelo cambió de color, pasó de blanco a oscuro en tratamientos con nivolumab y pembrolizumab. ¿De acuerdo? La verdad es que es posiblemente una indicación nueva sobre el tratamiento de pelo blanco con exosomas de células madre mesenquimales o de rosa de Damasceno. De hecho, nosotros intentamos también aplicarlo en el vitíligo y esto es lo que sucedió. Voy a obviar esta parte que es la fisiopatología
Y me voy a pasar directamente a qué pasó cuando empezamos a utilizar el vitíligo. El sistema de aplicación era el mismo. Se hacía láser de Herbio, unos mini agujeros y posteriormente se aplicaba los exosomas. Esto es lo que ocurrió después de 8 sesiones, una cada semana. Al cabo de 2 meses, recuperación prácticamente del 100%. Aquí tenemos un caso similar, aquí otro y aquí otro. No todos los pacientes responden igual. Hay algunos pacientes pues, que han mejorado un poquito, esta es la realidad, pero se puede considerar a los exosomas como también eficaces en la recuperación de esto. Bueno, hay varias explicaciones sobre esto, pero quizás la más interesante, a mí me llama mucho la atención cómo descubrí cómo en el vitíligo los meloncitos empiezan a ser atacados por nuestro sistema inmunológico y se sueltan, pierden esos enganches que tienen a la membrana basal, unas ecaderinas que se llaman, y empiezan a soltarse, empiezan a subir a lo largo de la epidermis. Bueno, pues curiosamente, aquí hay un artículo muy interesante que explica cómo los exosomas de células madre mesenquimales fabrican un MIRNA, un microRNA, que precisamente aumenta las ecaderinas, que es justo lo que necesitan nuestros pacientes con vírice. Es decir, la investigación en oncología nos ha demostrado cómo puede ser eficaz un exosoma de células madre mesenquimales también en el vitíligo. En definitiva, y bueno, voy a saltar ya esto y me voy al resumen. Creo que estamos ante un campo totalmente por desarrollar, donde hemos descubierto cómo funcionan las células madre mesenquimales a través de sus exosomas y a través del contenido de sus exosomas y cómo las aplicaciones son increíbles. Si en el futuro pudiésemos regular y decidir qué contiene cada uno de estos exosomas, elegimos, por ejemplo, aquellos microRNAs más eficaces en el milasma, más eficaces en la rosácea, más eficaces en el vitíligo, estaríamos potencialmente ante uno de los campos más desarrollados o de mayor perspectiva de futuro en farmacología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Íñigo de Felipe, muchas gracias por su valiosa presentación. Quisiera recordarles además que en el chat de aquí de Zoom tienen un link para que puedan enviar sus preguntas y luego ya nuestro equipo en Corea va a seleccionar algunas de ellas y vamos a hacer las preguntas a los doctores. Tenemos ya más o menos unos 250, casi 260 doctores conectados a esta hora. Muchas gracias a todos por conectarse en la mañana de Latinoamérica. Además, aclarar para los doctores que se conectan desde México que el producto ASC es la marca para el resto del mundo y la marca de ERC, la que ustedes conocen aquí en México, es una marca que está disponible en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero son básicamente los mismos productos. Pueden tener exactamente los mismos resultados con ambos productos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, son dos marcas diferentes, pero los dos son de Exocobio. Y bueno, además al final, quiero también recordarles que va a estar un video de nuestro CEO, el señor Pyong Cho, que ha firmado un video con su presentación en inglés. Entonces también para que se queden. Y ahora sí, quiero invitar al doctor Adrián Gas para compartir su perspectiva. Doctor Adrián, adelante y muchas gracias por conectarse también a esta hora. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Gracias por esta invitación. Para mí es un gran gusto compartir mi experiencia con ustedes. Creo que, como dijo el doctor, es un campo extensísimo que ya hoy tenemos unos resultados en situaciones que no teníamos muchas opciones en el pasado y esto está abriendo un nuevo camino, sin dudas. Yo voy a hablar basándome mucho en la presentación que él ya dio, simplemente quiero hacer un poco más de hincapié en cuál es la gran limitación que hoy tenemos los ginecólogos. Yo soy ginecólogo y trabajo en el área de ginecología regenerativa, funcional y estética y longevidad saludable desde hace ya casi 20 años. Es lo único que hago de mi especialidad, es esto puntualmente. Y bueno, y he visto y he utilizado una multiplicidad de terapias que son hoy una realidad, terapias basadas en energía y terapias inyectables, pero la realidad es que hay pacientes que son un desafío porque no todas responden satisfactoriamente a los tratamientos como a nosotros los médicos nos gustaría, ¿no es cierto? Entonces nos obliga a tener que hacer sinergias, a tener que estar constantemente
estudiando e investigando opciones, de la mano de obviamente, de la medicina regenerativa. Entonces, esto es lo que voy a compartir hoy con ustedes, un desarrollo de temas que vamos a tratar, qué es la ginecología regenerativa, qué relación existe entre senescencia y el síndrome menopáusico, porque en realidad nos han enseñado que la menopausia es una enfermedad que debe ser tratada con estrógenos o con testosterona, algo que es totalmente falso. Y tenemos que entender qué es la comunicación celular, el concepto de la nueva biología. Hoy se sabe claramente cómo funciona el sistema biológico, cómo se repara el sistema biológico, cuál es la respuesta biológica, y qué es el inflamosoma, como también el SASP, ¿no es cierto? El Senescence Associated Secretory Phenotype. Porque en todo esto se basa hoy el 100% de las dolencias por las cuales los médicos somos consultados. Y me refiero a médicos en general, de cualquier especialidad. Quiero mostrarles también mi experiencia en el uso de los exosomas Intimate Care de Exocobayou en el campo de la ginecología regenerativa, qué indicaciones y usos estamos hoy aplicando, y la necesidad, quiero destacar para mis colegas, la necesidad de por qué incorporar estos exosomas a la práctica. Entonces, para entender el uso de los lisosomas en ginecología, tenemos que sí o sí entender el concepto de lo que es la ginecología regenerativa. Y segundo, como dije recién, cuál es el lenguaje que maneja nuestro sistema biológico. Porque si no, no vamos a entender la esencia de este tratamiento, no vamos a entender por qué tiene una multiplicidad de indicaciones. Entonces, la importancia del escenario frente al síntoma en la dinámica celular. Quiero decir con esto que la menopausia no es una enfermedad por falta de estrógenos. La osteoporosis no es una enfermedad por falta de estrógenos, de calcio o de vitamina D. Yo en 30 años de médico jamás vi una paciente con deficiencia de calcio, por ejemplo. La menopausia y el bienestar sexual no es un problema entonces que deba ser tratado como nos enseñan, de manera reduccionista, porque nosotros le apuntamos al humo del incendio, pero no a apagar el incendio. Y desconocemos qué hay detrás de una mujer que sufre sequedad vaginal a repetición o una candidiasis vaginal a repetición. Entonces, la medicina regenerativa es un campo extremadamente amplio en donde nosotros nos vamos a focalizar en potenciar las vías naturales de la curación que tristemente a los médicos no nos enseñan en la universidad. El sistema pone en marcha vías moleculares y modulación genómica con la ayuda de materiales biológicos, autólogos o heterólogos, o ciertos estímulos mecánicos, térmicos, eléctricos, vibratorios, lumínicos, que todos ellos van a hacer, esto se conoce como terapias regenerativas, lo que van a hacer es expresar esa conciencia colectiva de reparación que tiene nuestro sistema. Y como yo digo, nosotros hemos invertido tiempo y dinero en estudiar cómo tratar la enfermedad, pero no hemos invertido tiempo y dinero en estudiar qué es lo que impide la curación, porque el cuerpo puede repararse. La ginecología regenerativa hace referencia a la aplicación de terapias regenerativas en el área genital con el objeto de reparar, regenerar o crear células, reconstruir la histofisiología de la zona genital para mejorar la calidad del tejido. Y yo les voy a mostrar ahora, porque nosotros cuando damos un estrógeno local no corregimos escenario, apagamos digamos, el síntoma, pero no corregimos el escenario. Y yo hice un estudio randomizado que ahora les voy a mostrar, que lo estamos mandando pronto a publicación, cómo con exosomas sí, no solo apagamos el síntoma, sino también corregimos el escenario. Porque estamos programados genéticamente para envejecer, no estamos programados genéticamente para enfermar. La North American Menopause Society reconoce, obviamente, el porcentaje de mujeres que van a tener osteoporosis, cáncer de mama, un infarto, una patología cardiovascular, un Alzheimer después de la menopausia, y no llegan, créanme, al más del 0,015%, versus las mujeres que van a tener atrofia urogenital, que va a ser el 100%. Pero eso no debería traer síntomas. ¿Y por qué trae síntomas? Fíjense, por esto. Nosotros no podemos, esta flecha, esta es la senescencia, ¿no? Esta línea es la senescencia. Es el proceso por el cual nos hacemos viejos. Se llama senescencia. Pero la senescencia, que debería terminar a los 123 años, según la longitud telomérica que tenemos, se ve interrumpida por esta flecha roja que se llaman enfermedades crónicas degenerativas, que las hemos inventado nosotros. Nosotros, como nos hemos desvinculado de la concordancia con la naturaleza, entonces nos enfermamos y nos morimos antes. Es decir, modificamos las condiciones. Este señor, el doctor Claudio Franceschi, ya publicó muchos trabajos acerca de que el proceso inflamatorio, que es el envejecimiento, se está exacerbando por estas tres cosas. En realidad hay muchos factores, pero sin ningún lugar a dudas, estas células son que no mueren, que son células senescentes y que pierden
porque justamente están produciendo cascadas inflamatorias, igual que la disfunción mitocondrial, igual que la grasa visceral, nos están generando inflamación, cascadas inflamatorias permanentes. Y las enfermedades crónicas y degenerativas, al igual que las dolencias crónicas, necesitan inflamación. Es decir, que detrás de una mujer que sufre sequedad vaginal a repetición, un líquen esclerotrófico, dispareunia superficial y todos los síntomas por los cuales nosotros nos consultan a los ginecólogos, hay inflamación no resuelta. Si ustedes ponen en Google académico, fíjense, síndrome menopáusico, aparecen hoy 15.800 resultados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una enfermedad la menopausia? ¿Que se equivocó la naturaleza? ¿No le dio a la mujer la suficiente cantidad de estrógeno, de testosterona para que pudiera vivir después de la etapa no fértil de la vida una vida saludable? No. Los que nos equivocamos somos nosotros, que creemos, porque pues, estudiamos una medicina tan fragmentada y reduccionista, que la falta de estrógeno es la consecuencia de los síntomas. Claro, si yo te doy estrógeno, te mejoro los síntomas, pero eso no quiere decir que sea la causa. Porque con ese criterio yo te doy una estatina y te bajo el colesterol. Pero eso no quiere decir, a vos no se te subió el colesterol porque te faltó una estatina. No sé si me explico. Entonces nosotros hoy tenemos la obligación grave de salirnos del adoctrinamiento y empezar a entender que existe este Lex Luthor del proceso de envejecimiento que se llama inflamación mínima persistente o inflammaging. ¿Y saben qué pasa cuando hay inflammaging? Cuando hay inflamación, y esto ya ha sido publicado y escrito. Esta es la matriz extracelular. Y este es el citoesqueleto que se comunica directamente con los genes. Se interrumpe la comunicación. Entonces la comunicación celular se interrumpe, o se altera, o se distorsiona. Es como cuando tenés un celular y se te descargan las fotos y los mensajes, no tenés buen wifi, porque estás con una interferencia. Hoy se han descrito una larga lista de proteínas inflamatorias que se expresan en este SASP, que ahora vamos a ver, cuando hay inflamación. Nosotros publicamos el primer trabajo de láser y PRP en ginecología en el año 2011, y esto abrió todo un capítulo en la ginecología porque comenzó todo lo que es hoy la ginecología regenerativa. Y nosotros demostramos que realmente con plasma rico en plaquetas y un estímulo lumínico podíamos expresar esa conciencia colectiva de reparación. Y lo vimos, y luego vinieron otros autores que confirmaron estos hallazgos. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros tenemos que entender cómo dialogan, cuál es el lenguaje amoroso que dialogan nuestras células. El lenguaje básicamente es electromagnético. Las células se comunican por fotones, por radiaciones electromagnéticas que son fotones, son quantum de energía, es luz. El 80% viaja por una extensa red am, representada por componente fibrilar, por citoesqueleto, que va directamente a modular el genoma, te va a provocar metilaciones, fosforilaciones, acetilaciones y expresión de lo que estábamos hablando recién, los MIRNA. Este es el lenguaje biológico, ¿no? Es el 20%, que está movido por este lenguaje, el lenguaje electromagnético. Eso quiero que se entienda, porque es la manera hoy, cuando se describieron los exosomas, pensaban los desechos celulares. Y en realidad es información, es un lenguaje biológico, no son hormonas como nosotros creíamos, no son neurotransmisores, es energía y son los exosomas que se van a expresar a través de fragmentos de RNA. Fíjense que el genoma humano, y esto para que se entienda, solamente el 2% de nuestro genoma es codificante. ¿Qué quiere decir? Solo el 2% de nuestros genes codifican información para síntesis de proteínas para fabricar un ser humano. ¿Y el otro 98% qué hace? Es no codificante. ¿Y qué hace? Bueno, es lo que modula a ese codificante. Y eso es lo que hoy se vio. Los genes codificantes son modulados por los no codificantes, que es ARN. Son los ARN, los microARN y los ARN mensajeros, que son los MIRNA, que es lo que hablábamos recién. No voy a entrar en mucho detalle con esto, pero quiero que sepamos que los MIRNA fueron identificados inicialmente en gusanos, en los cuales se vio que regulan la fase de desarrollo, pero en la actualidad se sabe que están implicados en una amplia variedad de procesos del desarrollo y que además podrían tener una función en el establecimiento de redes y en el ajuste fino de la expresión génica de la célula. La Cenorbitis elegans, este nemátodo, tiene la misma cantidad de genes que el Homo sapiens. Fíjense, nosotros, un gusano que tiene tan solo 959 células contadas, tiene la misma cantidad de genes que el Homo sapiens. ¿Cómo puede ser? Porque la cantidad de genes no habla de la complejidad de un sistema biológico, sino lo que habla de la complejidad del sistema biológico es cómo se puede decodificar esa cantidad, esa información. Fíjense que en la lista de la naturaleza, el que más genes tiene es el trigo. Fíjense que el hombre tiene menos genes que una oveja, por ejemplo, tiene menos genes que un conejo.
¿ven? Tiene menos genes que un hámster chino. ¿Ven? Fíjense, acá tenés Cenorbitis elegans y el Homo sapiens, mismos genes. La función de los microRNA está relacionada entonces con la regulación de la expresión génica. A esto voy, porque esta es la forma en que nuestras células se van a comunicar. Esta es la forma en que nuestras células, hoy se sabe, pueden encender o apagar genes. Esta lombriz se ha utilizado entonces, al tener la misma cantidad de genes que el Homo sapiens, como un poderoso sistema modelo para investigar justamente los procesos de pluripotencia, de reprogramación, de diferenciación, y así se han podido identificar varios de estos MIRNA que van a regular todas estas funciones que nos pueden a nosotros dar bienestar y calidad de vida. Entonces, comprender la diferenciación que tienen las células mesenquimales durante el proceso de senescencia tiene implicaciones fundamentales para entender la calidad de vida, para entender qué es lo que hace que una mujer tenga vaginitis atrófica, tenga líquen escleroso, tenga una pésima calidad de vida sexual y tenga que estar constantemente recibiendo tratamientos, incluso tratamientos con fuentes basadas en energía que no les están funcionando. ¿Por qué? Porque la reparación celular va a depender de esto, de la presencia de células totipotentes migrando a todos los tejidos. Y la evidencia acumulada en los últimos años sugiere que los MIRNA son importantes reguladores entonces, por este tema, de la senescencia y el envejecimiento, porque son los que son producidos justamente por esta cantidad de células totipotentes que tenemos que tener siempre en funcionamiento. Los MIRNA funcionan entonces en una red compleja en la que cada Mirna va a controlar cientos de genes diana que van a ejercer diferentes funciones y eso se desplazan en los exosomas. Entonces, este es el concepto de base que los ginecólogos tenemos que entender, porque los ginecólogos no conocemos el tema del envejecimiento en detalle. Nosotros estamos entrenados a tratar la osteoporosis con alendronatos, por ejemplo, o tratar la menopausia con estrógenos. Entonces, fíjense, tratar la menopausia con estrógeno, la vida te hizo la naturaleza hizo que vos en la menopausia no tengas estradiol, tenés estrona y suficiente con eso. ¿Por qué no te alcanza la estrona? ¿Por qué el escenario es inflamatorio? Entonces tenemos que hacer algo que corrija el escenario. A lo largo de varios años y mediante el empleo de clonación molecular y estrategias de predicción bioinformática, que hoy se está usando mucho, ondas electromagnéticas para modular la expresión de esas células, de la misma manera que la luz ultravioleta, cuando vos te pones al sol a tomar sol, ¿viste? Cuando tomas sol, te bronceas. ¿Qué pasó? Una onda electromagnética induce la producción de un pigmento que se llama melanina. Bueno, de esa misma manera se está usando ondas electromagnéticas para inducir producción, para inducir procesos de metilación, acetilación, fosforilación, incluso expresión celular. Se han identificado entonces cientos de mirnas en gusanos, mamíferos, plantas, pudiendo determinar el detalle sobre la biología celular. Y esto es lo que decía recién el doctor, esto recién empieza. Esto es el futuro, la base de la combinación de terapias basadas en energía, terapias electromagnéticas y terapias de comunicación celular. Los mirnas son importantes mediadores del desarrollo embrionario, el estrés, el metabolismo, la traducción de señales, la diferenciación celular, la proliferación, la apoptosis, el destino de las células madre. Fíjense, el destino y la cantidad de células madre, la producción, el storage, el almacenamiento de células madre, el mantenimiento de esa red Wi-Fi que tenemos, que es la matrix por donde viaja ese flujo bidireccional energético que nos gobierna a través de una extensísima red neural y que está por encima de cualquier expresión bioquímica. Y eso es lo que está detrás de lo que yo le llamo la senilidad, que es la senescencia con enfermedad. Senescencia es un proceso fisiológico, senilidad es un proceso patológico, es envejecer con dolencias. Ejemplo, vaginitis atrófica, líquen escleroso, dispareunia superficial, el cáncer. La disregulación de la vía de los Mirna provoca entonces defectos de desarrollo, varias enfermedades, envejecimiento y cáncer. Además, se han demostrado alteraciones de los Mirna en modelos animales y en humanos en la senescencia o edad avanzada. Entonces, las células madre desempeñan un papel crucial en esto. Son células que van a producir una gran cantidad de exosomas. ¿Y esto va a depender de qué? De las influencias, porque yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset. Vos no podés separar a una célula del entorno. Cuando hablamos de influencia, porque las células responden al ambiente. ¿A qué ambiente? Al ambiente metabólico, al ambiente hormonal, al ambiente oxidativo, al ambiente inflamatorio, al ambiente nutricional, al ambiente motor. No es lo mismo moverse que estar sedentario, al ambiente circadiano, al ambiente energético. Entonces, en esta publicación, Bruce Lipton
un importante biólogo que ha descrito justamente a qué responden los sistemas biológicos, él nos permitió entender, fíjense, ya en el año 77, cómo los mecanismos moleculares controlan la actividad genética. Y él demostró que no mantener el equilibrio entre la autorregulación y la diferenciación de las células madre da como resultado un escenario degenerativo, y ese es el riesgo, porque se empiezan a activar vías que están relacionadas, como por ejemplo el emetor, que están relacionadas con deterioro y enfermedad. Entonces, las stem cells, recordemos que van a producir estos microARN, estos miRNA, que dependiendo justamente de las influencias, te puede llevar hacia reparación o hacia deterioro. Te puede activar vías como AMPK o te puede activar vías como mTOR. Entonces, los miRNAs en el envejecimiento celular en la zona genital van a mantener estas acciones genómicas justamente cuando vos le das un estrógeno. Cuando vos le das un estrógeno, el estrógeno induce a las células. ¿Por qué mejora el trofismo? Porque se producen estos exosomas a través de miRNAs que van a generar trofismo. Tiene una acción trofotrófica. Por eso, cuando llega la menopausia y hay un escenario inflamatorio y caen abruptamente los estrógenos, aparecen los síntomas. Entonces, las células madre van a desempeñar un papel importante en la sustitución de células envejecidas dañadas en todos los órganos. En los últimos años se han identificado varios miRNA, como dijo recién el doctor, y esto es importante para mantener el funcionamiento de la hemostasia celular. Fíjense, del año 1910, que se describieron los primeros exosomas, hasta el año 2010, la cantidad de trabajos que han aparecido. Y si vemos en lo que ha pasado en el último milenio, o sea, en los últimos 24 años, del 2000 al 2024, los estudios no paran de ascender. Así que cada vez más, más y más, y este año se le ha dado el premio Nobel a los descubridores de los miRNA. Y como dice el doctor Lipton, Bruce Lipton, la vida de la célula está regida por el entorno físico y energético, no por los genes. Los genes, la herencia no es sentencia, no son autoemergentes. Si vos tenés un ambiente saludable, las células proliferan. Si el ambiente es tóxico, las células se deterioran y se enferman. Y si vos reequilibrás el ambiente, las células se revitalizan y se sanan. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos exosomas en el área genital? Equilibramos el ambiente, simple. Y se ha visto, por ejemplo, en la sarcopenia, que la sarcopenia es una dramática disminución de los miRNA a nivel muscular. Y recuerden que la pérdida, no solo antes se creía que era la pérdida de la masa muscular, hoy se sabe que es la pérdida de la fuerza muscular, que generalmente se acompaña de pérdida de la masa muscular. Pero la pérdida de la fuerza muscular de la mano dominante acelera la edad de muerte por cualquier causa, y eso está ya publicado. De la misma manera, la osteoporosis sigue siendo uno de los trastornos musculoesqueléticos que nosotros los ginecólogos vemos más prevalentes, que afectan, y te digo, ustedes no se han dado cuenta cuando tratan a una paciente con osteoporosis que le dan de todo y no recupera masa ósea, a lo sumo deja de perder o pierde menos, pero no recupera masa ósea. Justamente ¿por qué? Porque no están tratando el problema. Lo que necesita es una terapia que lo que haga es expresar esa conciencia trofotrófica. La inyección sistémica de estas células mesenquimales totipotentes en osteoporosis demostró una protección significativa en la pérdida y mayor recambio de la masa ósea. No es tema de esta conferencia, pero quería simplemente mostrarles que no es una mujer en la menopausia, no es solo la zona genital, es un sistema. Sufre pérdida de masa ósea, pérdida de masa muscular, pérdida de su bienestar sexual. El descubrimiento de los miRNAs, entonces, como conclusión, ha abierto una nueva vía en la investigación del envejecimiento que ayudará a los investigadores a obtener una comprensión y poder tener opciones de tratamiento, porque la expresión alterada de estos miRNA dio lugar a efectos del desarrollo y pérdida de la hemostasia celular, y por eso se habla del SASP. ¿Qué es el SASP? El Senescence Associated Secretory Phenotype. Es un grupo de citoquinas, de factores de crecimiento que expresan justamente, se expresan a través de exosomas cuando las condiciones no son favorables, y eso acelera disminuye la edad, el ciclo biológico de las células. Un SASP es la causa que está un SASP sobreexpresado, porque el SASP es lo que va regulando el proceso de envejecimiento. Cuando está sobreexpresado, es característico de presencia de células senescentes. Las células senescentes son células zombies que deberían haber muerto y no murieron porque fracasaron los mecanismos de vigilancia. ¿Y por qué fracasaron? Porque el escenario es inflamatorio y eso te deteriora. La atrofia vaginal resulta de la presencia de un SASP
sobreexpresado que se manifiesta ante la falta de estrógeno. Cuando caen los estrógenos en la menopausia, este SASP se sobreexpresa. Entonces empezás a perder masa ósea, empezás con el neurodeterioro, te empezás a olvidar las cosas, perdés el deseo sexual, perdés el trofismo vaginal. Claro, si yo te doy un estrógeno te lo voy a mejorar, pero ¿qué? Te voy a tener un estrógeno con estrógeno ¿cuánto? 10 años, después te aumento el riesgo de cáncer de mama. ¿Se dan cuenta? Porque en medicina, la medicina reduccionista que uno estudia, los tratamientos tienen riesgo-beneficio. Porque vos, si hagas un estrógeno después de la menopausia, es contrafisiológico, le vas a hacer un beneficio, pero lo vas a hacer correr un riesgo, en este caso el cáncer de mama. Cuando vos, en cambio, corregís el escenario, corregir un escenario no es riesgoso, nunca va a ser riesgoso apagar la inflamación. Si no hubiera existido un SASP sobreexpresado, no se hubiera afectado la performance de la mucosa genital. Entonces podemos anular esta supremacía de SASP a nivel genital con los idiomas que dialoga nuestro sistema. Estímulos lumínicos, ejemplo, un láser; información biológica, ejemplo, un exosoma. Porque esto es lo que pasa. El SASP sobreexpresado, consecuencia de justamente un escenario inflamatorio, nos va a deteriorar. Y esto es hoy, hay mucha evidencia, podríamos hablar horas de esto. La realidad es que nosotros los ginecólogos nos enseñan a que si la paciente no tiene síntoma, no le damos nada. Y en realidad esa paciente puede no tener síntoma ahora, pero lo puede tener el año que viene, porque está en un escenario inflamatorio. Vamos a tener que pensar de manera proactiva. Si yo tengo un escenario inflamatorio, porque la mujer tiene sobrepeso, es sedentaria, come inflamatorio y está en la menopausia, es lógico que algo le va a pasar, porque el escenario es inflamatorio. Tengo que empezar a corregir y para eso yo hoy cuento con esto. Entonces, como conclusión, los MIRNA desempeñan funciones importantes en los procesos de diferenciación, autorrenovación de las células madre y regulan el envejecimiento de las células madre a través de múltiples objetivos. Y por tanto, los MIRNA proporcionan nuevas opciones terapéuticas para la senescencia en humanos. Ahora, sí, dicho esta introducción para que se entienda por qué yo voy a usar MIRNAs, por ejemplo, exosomas, perdón, en una atrofia genital, ustedes ya entendieron, quiero presentarles lo que ya nos presentaron en la clase anterior, que, bueno, estos exosomas son derivados de la rosa del damasco, la rosa damascena, que tiene una extensísima cantidad de información, no me voy a detener en esto, pero básicamente vamos a tener citoquinas como el factor neurotrófico derivado del cerebro o el factor neurotrófico ciliar, que lo que hacen van a sobreexpresar citoquinas antiinflamatorias. Y eso va a reducir esa toxicidad matricial que se está produciendo. Además contienen información nutricional necesaria para activar justamente cascadas de reparación. Me estoy refiriendo a AMPK, apagar mTOR, equilibrar eutacoides inflamatorios. Mi experiencia con el uso de los exosomas de la línea Intimate Dexocobayo va en pacientes, hemos tratado pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia, vaginitis en general, incontinencia urinaria, síntomas urinarios en general, líquen escleroso, sensibilidad clitoriana, la vulvodynia, y también los hemos combinado en tratamientos de blanqueamiento genital, porque recuerden que detrás de un proceso de hiperpigmentación, un proceso de melanosis, hay inflamación no resuelta también, porque la melanina se va a producir por una exagerada producción, justamente activación de la tirosinasa, que va justamente de la mano de citoquinas inflamatorias, radicales libres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, exosomas en ginecología, nosotros en este caso les voy a presentar el estudio randomizado que hicimos, que tenemos la intención de enviar pronto a publicación, de pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia que fueron refractarias a otras técnicas, que habían recibido, ya sea tanto láser, CO2 o Herbio o radiofrecuencia fraccional en vagina, y no habían andado bien. Entonces, randomizamos 10 pacientes a estriol vaginal y 10 pacientes a exosomas Intimate Care. Es decir, el proceso de randomización se hizo por una selección aleatoria en los días que aparecían en la consulta. Las que venían, por ejemplo, los martes y jueves iban a estriol, las que venían los otros 2 días iban a exosomas. Se trataron 20 pacientes postmenopáusicas sintomáticas y refractarias, entonces a terapia láser, radiofrecuencia, PRP. Claro, fueron pacientes que no respondieron a terapias que hoy son de uso rutinario en un consultorio de ginecología regenerativa, y eso es lo importante. Y fueron randomizadas entonces 10 pacientes por grupo. Se aplicó 2 centímetros cúbicos del complejo de exosomas Intimate Care en la vulva y vagina en 3 sesiones separadas por 3 semanas. Inyectable y drug delivery. Indistintamente, algunas las inyectamos porque a mí me gusta mucho también, yo hago mucho inyectable vaginal, y otras hicimos drug delivery a través de
un láser de pulso muy cortito para generar poros en la mucosa. El grupo estriol recibió óvulos diarios de lunes a viernes durante 30 días, de manera tal de cubrir un tratamiento y asegurar después un mantenimiento en el trofismo vía continuando con el tratamiento de óvulos. Y se dio seguimiento por un año. Entonces, se evaluaron los síntomas por escala de visualización análoga, citología, pH, incluso hicimos en algunas pacientes biopsia de la mucosa vaginal, donde evaluamos tanto hematoxilina eosina en diferentes cortes y profundidades y también inmunohistoquímica. Fíjense, esto es un caso típico, en la foto, no sé si se alcanza bien, pero esto es todo pálido, esto es un dolor, una dispareunia generada en una paciente posmenopáusica que había sido refractaria a otra terapia y este es el después. Fíjense qué bien que se ve. También en pacientes con melanosis lo aplicamos junto con terapias de una terapia despigmentante, regular el proceso inflamatorio. Fíjense cómo hasta mejoró la calidad de la piel. O en este paciente con una vaginitis crónica, rebelde a todo, absolutamente a todo, como también mejoró de una manera impresionante. Y les voy a mostrar, por ejemplo, aquí esta misma paciente donde le hicimos a ver si puede funcionar acá. Un segundo. Ahí está. Este es un video de la histología de esta señora en diferentes... Hicimos un video del corte, ¿no? Fíjense, a diferentes aumentos. Hay una completa anarquía tisular, ausencia de papilas, ausencia de vasos. La mucosa está paquidermizada y yalinizada. Fíjense, 7, 8 capas de células nada más. Fíjense que no hay absolutamente nada en la lámina propia. Este es el caso de esta paciente que venía con un proceso ya de años de evolución y este es el después, una foto del después del tratamiento. Esta es la misma paciente, donde ven, miren la gran cantidad de vasos que aparece acá. Lo mismo, bueno, en otra paciente también, cómo aumentó, ¿no? O sea, la mejoría clínica tuvo una correlación histológica. Fíjense, esto es característico. Miren acá la membrana basal, es plana. Miren, estos son papilas cortadas transversalmente, porque la muestra estaba superpuesta. ¿Ven? Esto es la lámina propia, fíjense, congestiva, y estos son todos papilas, o sea, una clara papilomatosis. Fíjense el espesor del epitelio. Esta es una mucosa totalmente facelada comparada con aquí. Lo mismo en esta otra paciente. Es decir, lo que me sorprendió a mí es cómo respondieron estas pacientes que no habían tenido respuesta a otras terapias regenerativas estándares, cómo respondieron simplemente poniendo sus células a dialogar su lenguaje amoroso, ¿no es cierto? Como digo yo. Entonces, aquí también lo pueden ver claramente, es la misma paciente de más temprano. Entonces, características que conseguimos: papilomatosis, acantosis, una lámina propia mucho más compacta. En la inmunohistoquímica vimos que pudimos lograr activación fibroblástica. Las flechitas negras están marcando los fibroblastos. Este es el anticuerpo que utilizamos, que es un anticuerpo que distingue los fibroblastos para procolágeno tipo 1, que son estos marroncitos que se ven acá. ¿Ven? Estos son fibroblastos activos. Y esto fue brutal como se vio, incluso a 600 micras de profundidad. Fíjense, como los fibroblastos ya están trabajando. Esto es después de entonces del tratamiento. En el seguimiento, fíjense, este es el grupo estriol. Nosotros vimos que las pacientes que recibieron durante 30 días el estriol, a partir de hasta el tercer mes anduvieron bien y luego el efecto se perdió. La seguimos por 6 meses aquí, en lo que es citología, el índice de maduración del epitelio, pero mirá lo que pasó con el grupo exosomas, no paró de crecer. No paró de crecer. Cuando al sexto mes el estriol había caído ya casi a los valores de inicio, el de exosoma seguía creciendo. ¿Por qué? Porque este espantó el humo del incendio, pero este apagó el incendio. No sé si me explico. Fíjense, a 12 meses, el pH, la reducción del pH fue brutal. 23% de pH menos pH para los exosomas al año versus el 7,20%. ¿Qué pasó con la escala de visualización análoga a los 6 meses? Mira cómo caen los síntomas de dolor en el exosoma y se mantiene. Mira cómo cae en el estriol. Cayó menos. Se mantuvo, pero cayó mucho menos. Lo mismo que la irritación. Exosoma versus estriol. Y esto es la dispareunia a 6 meses. El azul son los exosomas. Fíjate cómo fue bajando, 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 bajando.
Compararlo con el estriol. Y a los 12 meses lo mismo. Aquí tienen las diferencias, el verde es exosoma, el blanco es estriol. Entonces, claramente, las mejorías con los exosomas se mantuvieron durante el año. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Los exosomas pueden ser utilizados de manera segura en patologías o condiciones inflamatorias como líquen, vulvitis, vaginitis. También tienen efecto demostrado en la regeneración tisular. Los exosomas, estamos convencidos, tienen un futuro impresionante, no solo en la dermatología, en la estética, sino en la ginecología regenerativa. Y algunos beneficios que quiero destacar de Intimate Care, que proporciona una herramienta terapéutica segura y de gran éxito para el tratamiento de pacientes recurrentes, para esas que fracasan a todo, no solo para las pacientes que responden a cualquier terapia, sino para las que no sabes qué hacer, esas pacientes que vienen y vienen y vienen con la sintomatología y nada les hace bien. Elimina los efectos no deseados de la medicación a largo plazo. Proporciona un tratamiento eficaz para una amplia variedad de casos. Combinado con una única sesión de fuentes basadas en energía, proporciona una rápida reducción de los síntomas desde el primer tratamiento, que a veces no se ve con los láseres o las radiofrecuencias, que no mejoran inicialmente. Consolida la imagen, esto es para mí, de un centro médico de avanzada, de alta tecnología con soluciones innovadoras, porque no cualquiera lo ofrece. Capta además el interés de una gran población de pacientes que buscan soluciones eficaces y seguras para este difícil y creciente problema. Y finalmente, garantiza que mis pacientes no abandonen la práctica en búsqueda de soluciones con otros colegas. Y quiero dejarles una invitación. Esto es un diplomado online que dictamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, UBA, diplomado universitario en longevidad saludable y calidad de vida para el año próximo. Inicia en abril, termina en noviembre, va online, semanal. Ahí tienen cualquier cosa a mi Instagram para que me escriban. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Adrián Gaspar, muchas gracias por su presentación y por esta nueva perspectiva. Debido al tema del tiempo, quisiera preguntarle, doctor Íñigo, si se puede quedar hasta el final. Tenemos una presentación más de nuestro CEO, el señor Pyong Cho, pero quisiera preguntar al doctor Íñigo si tiene tiempo. Ese video se demora 10 minutos, o si quiere que hagamos la pregunta primero para el doctor Íñigo de No, Felipe. yo me puedo demorar, estoy aquí disponible, ¿vale? Bueno, muchas gracias, doctor Íñigo. Entonces, bueno, como les decía, tenemos una presentación más de nuestro CEO, el señor Pyong Cho, que como ustedes ya saben, pues es un experto y además un apasionado por los exosomas. Pero antes de que pasemos el video, quiero recordarles que eh, pues tenemos la parte de abajo, en el chat está un link para que envíen todas sus preguntas. Ya hemos recibido algunas, entonces si tienen algunas otras preguntas, las pueden escribir ahí. Además, gracias especiales a los doctores de Brasil, que sé que se han conectado algunos y están siguiendo un poco en español la presentación de hoy. Y finalmente, de nuevo aclarar que ASI es la marca para, digamos, para el resto de Latinoamérica y ERC es la marca para México. Entonces, para que los doctores de México tengan en cuenta que son básicamente los mismos productos, hay una diferencia pequeña que no vamos a explicar ahora, pero que igual para que lo tengan en cuenta. ASI y ERC ambos son productos de Exocobio. Entonces, bueno, quédense conectados para la sesión de preguntas. Y ahora sí vamos a empezar con el video del doctor, de nuestro CEO, el señor Pyong Cho. Hello everyone, I'm Byung Cho, CEO and CTO of Escobio. It's my honor to share my knowledge on exosomes today with you guys. And today's my topic is SCCRT exosome-based regenerative aesthetics and therapeutics. Especially, I'd like to focus on quality, safety, and efficacy of our exosome. In this slide, you can see our three key products based on exosome. We call this exosome regenerative trifecta. We have three products: hair and intimate rejuvenation. My background is molecular biology, and I have been doing a lot of biotech business and R&D for last more than 20 years. And these are all my lectures and congresses for last year. Last IMCAS, February, we found that exosomes are the most favorite sessions at IMCAS. Escobio actually brought 25 speakers for more than 55 lectures. We are
the most leading exosome company. Importantly, when you look at this slide, INCA's scientific committee contacted 12 exosome companies, and they found that only 6 companies have submitted scientific publications. So you can have this slide. INCA's scientific committee contacted 12 exosome companies, and they found that only 6 companies have submitted scientific publication. So you can see these 6 companies, but when you compare ESCOBIO has the biggest number of publications, and ESCOBIO is the only company who has done clinical studies. Other US companies or Italian or Spanish companies have no clinical studies when you look at this slide. Also in Allure, you can see that exosome therapy is dermatologist's new favorite skin treatment. And actually here you can see that exosome therapy came from K Beauty treatment, which here K means Korea. And we could see another nice article from L here. They are mentioning that exosomes might be bigger than Botox in the near future, which is the newest beauty game changer. And very fortunately, in this article, they included ASC Plus as the only exosome product for the general public. So you can see that ESCOBIO is the leader in this exosome-based regenerative aesthetics. So why do we need regeneration and exosomes? Because in a single day, we lose at least 50 billion cells. That's why we need stem cell exosomes or any similar exosome to replace our lost cells. For last more than 20 years, people have been searching for exosomes, and South Korea is the strongest country in exosomes due to the efforts of ESCOBIO. Exosomes are brand new materials. They are very different from single compounds or single molecules, and they are different from stem cells or conditioned media or microbiomes. Exosomes are surrounded by lipid by membrane, and the average size of exosome is 100 nanometers. The main function of exosome is information delivery. We use mobile phones to exchange a lot of information with other people. That similar thing is always happening in our body between our cells. So ESCOBIO has been focusing on stem cells like human adipose stem cells or plant stem cell exosomes to find a nice molecules contained in those exosomes. We could find out that our human or plant exosome can be used for anti-aging or rejuvenation product. When we talk about exosome science, we have to remember 2 key scientists. On the left side, Dr. Tsai Kiam Lim, she is a Singaporean exosome scientist. She discovered for the first time in the world stem cell-derived exosomes, which define the paracrine effect of exosomes. While Dr. Jan Ratovar here, he discovered RNA transfer mediated by exosomes, and his publication has more than 12,000 times of citation. ESCOBIO has been working with these 2 top exosome scientists for research and development. So more and more dermatologists are using exosomes for a variety of clinical indications from wound healing, hair growth, anti-inflammation. One of our missions at ESCOBIO is to develop all the protocols or discoveries based on exosome to cover all the dermatological applications from acne, anti-inflammation, dermatitis, anti-itching, hair blackening, skin barrier reconstruction. Now we are seeing the world's largest exosome production facility to produce injectable grade exosomes and lyophilization.
This facility got a manufacturing license from the Korean FDA recently, and we have been investing more than $26 million only for this manufacturing facility. In this building, we are implementing top-tier GMP manufacturing process we call Exo GMP process. We do a lot of cell culture. We do a lot of purification process, and then fill finish and quality control. During this process, our exosome can be a medical device grade or as a pharmaceutical grade product. Actually, we have 5 types of exosomes or extracellular vesicles based on our proprietary manufacturing process named ExoSCART. The first one is human adipose stem cell exosome, the second is rose stem cell exosomes, and we have other types like canine mesenchymal stem cell exosome to treat canine dermatitis. This is another publication from ExoBio on those animal-derived exosomes. The ExoSCART process consists of 2 steps, basically. The first one is the stem cell culture, and we get conditioned media, which contain a lot of exosomes inside, and we need to filter exosomes out of this conditioned media. You know that here, the amount of exosome is very small, because you can see that it's, the amount is like 0.5% of the conditioned media, and we remove about 99.5% of impurities from this conditioned media. So which means that it should be very purified. After purification, we are doing a lot of tests. This slide is showing that we have a donor stability and the quality control method, and we have done about 12 toxicity tests, and this is the result of our toxicological evaluation of our exosome as another publication. These green dots are green fluorescent labeled exosomes obtaken by human donor fibroblasts, and then they deliver important molecules like growth factors or cytokines. They are responsible for regeneration, like wound healing or cell proliferation, while they are delivering another important group of molecules like anti-inflammation based on 29 microRNA, or they have 46 microRNAs functional for anti-itching. So these 2 different groups of molecules are delivered to our fibroblasts or other skin cells. And then they can induce neocollagenesis up to 7-fold. Also, they can increase the amount of elastins together. Here, I'd like to mention the anti-cancer activity based on one single RNA named microRNA 199A. This publication is clearly showing that adipose stem cell exosome can suppress the progression of skin cancer. I'm not going into details, but we can share all the publication later. And then here, another publication shows that adipose stem cell exosome can suppress ovarian cancers by delivering LAT7B microRNA families. Also here, another publication additionally shows that adipose stem cell exosomes can suppress ovarian cancers. Also, in a rat model, adipose stem cell exosome can suppress hepatocellular carcinoma growth. And further, microRNA 145 can do inhibition. They have inhibitory effect on prostate cancer too. Thank you so much for your listening. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final. Vamos ahora a pasar entonces, bueno, primero agradecer a ambos doctores por sus presentaciones bueno, abrir ahora sí el espacio para la ronda de preguntas. Recibimos varias en el chat, pero vamos a dejar 3 preguntas. Tenemos una para el doctor Iñigo. Está todavía conectado, doctor Iñigo. Esta es una pregunta desde Colombia. Dice, ¿cómo sería la aplicación de exosomas en casos de líquen en uñas y en herpes zóster?
¿Quiere que le repita la pregunta? Sí, sí, por favor, sí. Esta pregunta desde Colombia dice, ¿cómo sería la aplicación de exosomas en casos de líquen en uñas y en herpes zóster? Vale. En el líquen de uñas se utiliza el láser fraccionado, normalmente usamos el láser fraccionado de Erbio a manera de drug delivery, o sea que simplemente no hace falta usar energías muy altas y sobre eso se aplica. Nosotros lo aplicamos normalmente diluido en suero, pero el producto lleva adjunto un hialurónico con el que se puede mezclar. Entonces es la misma base que el drug delivery. Igual que hacemos, por ejemplo, en placas de psoriasis, para que luego el paciente cuando se aplique sus productos penetre mejor. Muchas gracias, doctor Diego. Una pregunta desde Venezuela para el doctor Adrián Gaspar. Dice, ¿los exosomas en la zona íntima solo pueden utilizarse cuando ya está la menopausia instaurada o se puede utilizar de manera precoz en edades cercanas a la misma? Es decir, alrededor de los 40 años. Doctor Adrián, no lo estamos escuchando. Ahora sí, Ahora perdón. sí. Sí, sí, claramente que se puede, incluso antes también. Yo he tratado pacientes con menopausia precoz, por ejemplo, y también he tratado pacientes con problemas de sequedad vaginal por toma de anticonceptivos y también por escenarios de estrés y va súper bien el tratamiento. Así que no hay un límite de edad. Muchas gracias, doctor. Y bueno, tenemos entonces la última pregunta para el doctor Íñigo de nuevo. Dice, desde Argentina, ¿existe evidencia en la población pediátrica con respecto al tratamiento de exosomas? No. Bueno, muchas gracias, doctor Íñigo. Pues bueno, no hemos recibido preguntas para nuestro CEO, Mr. Pyongso, porque bueno, no está conectado, pero está un poco ocupado en este momento. Igual agradecerle a todos los que se conectaron desde, bueno, sobre todo los que se conectaron temprano en la mañana, pero bueno, tenemos desde Brasil hasta México, pasando por todos los países de la región de Latinoamérica. Y bueno, muchas gracias a los speakers, al doctor Adrián Gaspar, al doctor Íñigo de Felipe por conectarse a esta hora también desde sus países. Y espero que todos, bueno, nos veamos de nuevo en el IMCAS en París, que será el nuevo, el siguiente evento más grande que tendrá Exocobayo. Muchas gracias a todos por conectarse y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en París. Gracias, que estén muy bien.